enseguida. Antes está con nosotros Fernando Luque, editor de Morningstar en España. Fernando, muy buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Con una pregunta clave para el inversor, y es a ver si nos puedes ayudar a ver cómo se han comportado los tipos de activo, acciones, bonos, efectivo, en anteriores periodos de alta inflación, después de conocer el dato de que se ha superado la inflación, el 10% en España, y vamos camino de un mercado estanflacionario. Sí, a ver, es una pregunta muy importante, ¿no? Y yo diría que pues muchos inversores piensan que tener el dinero en efectivo es perder dinero sí o sí. Y es verdad, lo que pasa es que si miramos, por ejemplo, esa comparativa entre los grandes tipos de activos, es decir, el efectivo, la renta variable y la renta fija, en los dos grandes periodos inflacionarios que hemos tenido, especialmente en Estados Unidos, pues ahí pues la conclusión es un poco distinta, ¿no? Os he traído dos gráficos, uno que recoge la evolución de esos tipos de activo en la segunda mitad de los años 60 y principio de los años 70, y luego el segundo gran periodo inflacionista, que ha sido desde pues, el año 73 hasta prácticamente principio de los años 80. Bueno, ¿qué es lo que vemos? Que en el primer gráfico, el de los años 60 o mitad de los años 60, lo que vemos es que sí, las acciones se comportaron mejor que el cash, pero el cash se comportó mejor que la renta fija. Y luego si vamos al gráfico de la segunda mitad de los años 70 hasta principios de los 80, pues ahí vemos pues algo totalmente distinto. Vemos que el cash fue el gran activo a nivel de rentabilidad relativa. Se comportó muchísimo mejor que las acciones y muchísimo mejor que los bonos a largo plazo. Entonces, ¿qué conclusión podemos sacar de esta comparativa con esos dos periodos muy inflacionarios de la historia? Pues primero que yo creo que hay tres escenarios. Hay un escenario que es donde la inflación va a persistir en el tiempo, y ahí claramente lo que hay que tener en cartera es efectivo. El efectivo se comportará mejor que la renta variable y en todo caso hay que evitar los bonos a largo plazo. Yo creo que es un escenario posible, quizás no el más probable en mi opinión, porque para mí el más probable es que la inflación a partir de ahora pues disminuya y que tengamos recesión. Y en ese entorno, aquí lo que mejor se va a comportar es la renta fija, lo hará mejor que el cash, y el activo que hay que evitar son las acciones. Es decir, en un entorno donde la inflación se mantiene alta pero disminuye, pero al mismo tiempo tenemos una recesión, ahí lo que hay que evitar es la renta variable. Y luego hay un tercer escenario que yo tampoco le doy, digamos, una alta probabilidad de que se produzca, es decir, que la inflación disminuya, pero que evitemos una recesión. Entonces, en ese caso, el activo que hay que tener en cartera y que hay que cargar en las carteras es la renta variable, son las acciones. Las acciones se comportarían mejor que cualquier otro activo. Luego, tendría también renta fija y evitaría el cash. Entonces, en función de estos tres escenarios, es decir, si la inflación se mantiene muy alta o si la inflación disminuye con o sin inflación, pues ahí pues hay activos que tendríamos que sobreponderar en cartera. Pero repito, mi escenario principal es de que la inflación va a disminuir, pero que vamos a entrar en recesión por todas las consecuencias de subidas de tipos de interés, especialmente pues, en Estados Unidos. Y ahí el activo que hay que tener en cartera es renta fija, que es el que peor prácticamente se ha comportado desde principio de año, y habría que evitar renta variable. Esas son un poco las grandes conclusiones de la comparativa con los grandes periodos inflacionistas en Estados Unidos. Pues muchísimas gracias por esa visión en este momento con la inflación tan elevada después del dato que hemos conocido en la jornada de hoy. Fernando Luque, editor de Morningstar en España. Buen día y buen negocio, Fernando. Gracias, hasta luego. Tenemos a Macron llegando también a esa reunión de la